Ok, en la educación, ¿qué funciona? ¿Buenos maestros, buenos padres o buenos hijos? Pues, buenos hijos, ¿verdad? ¿Hijos de qué? El doctor Guillermo López, Edgardo Vicentica, asesor financiero, y yo, Jay Fonseca. Hoy hablamos de economía con calle desde la perspectiva educativa. Ok, guys, vamos a tener una conversación, pero el doctor Guillermo López Díaz, no todos los días tenemos un doctor como él de Austin, Texas. Así que queremos aprovecharlo y sacarle provecho, ¿verdad? Y sacarle todo lo que podemos sacarle en este rato. La primera pregunta y la más lógica de mi parte, por lo menos, sería decirte, ¿es cierto o es falso que lo más importante para lograr calidad educativa son los padres? ¿Eso es cierto, es falso o cuál es la verdad? Porque yo he escuchado muchas veces no sé si es un mito o es la verdad, de que los padres, que el interés de los padres es lo más importante en la calidad educativa de los hijos. ¿Cuál es la verdad de eso? Bueno, hay diversas investigaciones y primero que todo, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes nuevamente. Hay diversas investigaciones que aseguran, como una enfocada en la Asociación Americana de Psicología, que leí hace muy poco, vuelve a validar que los padres estén atentos a sus hijos, que los padres conozcan sobre el progreso académico, qué está pasando en la escuela, conozcan a su maestro. No es el simple hecho de que los lleven a la escuela, sino que estén activos en el proceso de desarrollo social, emocional, cognitivo del estudiante, siempre va a ser el factor, diría, mayor en el éxito académico de un estudiante. Así que la verdad es que eso lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en O sea Puerto que Rico, puede ser, los maestros pueden ser no buenos, no decir mediocre, porque la palabra mediocre no me gusta, pero un maestro pudiera ser no bueno y aún así, si el padre tiene interés, el hijo puede salir con una educación de calidad. hay estudios donde se han realizado comparaciones entre distintos subgrupos y sí hay una diferencia cuando los padres están activos y cuando, recuerda, hay distintas variables interventoras en este tipo de casos y cuando nosotros tenemos padres que también están un poquito mejor económicamente, eso significa que el padre lo lleva a tomar tutoría, lo lleva, por ejemplo, yo cuando estamos hablando hace más de 15 años, yo era tutor de estudiantes de escuela privada, de escuela pública, y tú veías la diferencia en el estudiante en su forma de comunicarse, en la forma de su compromiso académico, de cuando un padre decía, esto es importante, aunque no tuviera los estudios, porque yo tuve la oportunidad de estar en un hogar dando tutorías o apoyando también cuando fui maestro, cuando estuve con distintos roles. He visto cuando padres, aunque no necesariamente tienen el nivel académico, ponen como prioridad la parte académica. Hay una diferencia, no solamente académica, sino de conducta, de compromiso incluso social del estudiante. Por eso hemos visto personas que pueden venir, por dar un ejemplo, ¿verdad? Yo incluso estudié mi doctorado con una gran profesional que se desarrolló en Llorén Torres y es una doctora al día de hoy. Y eso no, la gran diferencia es los padres que tuvo. Claro, sé que tú tienes muchas preguntas también y hay un portal específico que vamos a estar hablando, pero antes de hablar del portal y cómo funciona esto, me gustaría tener un insumo de qué cosas están haciendo en cuanto a involucrar a los padres en otras jurisdicciones o en el mundo que deberíamos adoptar. Pues mira, hay países. Nosotros siempre tendemos a hablar de Finlandia, de Singapur, y casi siempre lo mencionamos por resultados de pruebas estandarizadas a nivel internacional, como las pruebas PISA, que sé que las has mencionado en muchas ocasiones cuando hablamos de estos temas, porque es un tema sumamente importante, porque es esa métrica, al menos una de esas métricas que tenemos disponibles que nos permitiría comparar realmente si los estudiantes están desarrollando competencias esenciales para ser exitosos académicamente. Todos los países que están presentando resultados académicos bien impresionantes no es solamente porque tienen una política pública desarrollada extraordinaria, hay elementos sociales, culturales que tienen impacto en todo esto. Por un ejemplo sencillo, Singapur, que es uno de los que se menciona en muchas ocasiones, sabemos que hay una estructura económica y hay una estructura de gobierno que es distinta, que hay que tomarla en cuenta cuando uno toma este tipo de análisis, pero ellos también hacen sus inversiones en iniciativas donde crean no solamente plataformas como la que vamos a hablar, porque es bien importante mencionar, la plataforma que está utilizando el Departamento de Educación es parte ya de una plataforma existente, que es el Student Information System, y que eso te permite tener un portal de padres. Pero hay otras herramientas que tanto en los Estados Unidos, distintos estados como otros países empiezan a adoptar o desarrollan, que Singapur tiene una que la última vez que creo que el nombre era Parents Gateway, que lo que hacía era no solamente enviarles acceso a la distribución de notas o a la disciplina, a la asistencia, sino que enviaba mensajes de texto o enviaba mensajes al email diciendo, esta es la actividad que tenemos la semana que viene, esto es lo que va a estar pasando en la escuela. Hay más comunicación continua con los padres y eso pudo hacer que
por lo menos en algunos estudios que ellos hicieron, hubo más consultas de padres a información de qué estaba sucediendo en las escuelas, y entonces había menos barreras de comunicación, más participación de ellos y mejores resultados. Y sabemos que Singapur, a veces no lo pongamos en el primer lugar, tiende a tener los mejores resultados en este tipo de pruebas. Lo mismo Estonia, lo mismo Finlandia. Finlandia tiene eso hay que irlo a estudiar porque también tenemos unas características hasta ambientales que hacen que la gente esté más junta. Son cosas que a veces cuando comparamos Puerto Rico, Finlandia, otros, yo digo, cuidado porque hay otras variables que no hacen, ¿verdad?, del Caribe una comparación real, pero sí tienen herramientas y sí tienen iniciativas que de adoptarse serían excelentes. Sí, algo interesante, o sea, tú mencionas la importancia de los padres y vamos a hablar ahora del portal, pero yo creo que algo que el portal va a añadir es la capacidad de ver en más tiempo real las notas de los estudiantes, cómo sus hijos están desempeñando. Y ahora más que antes, o sea, yo me acuerdo cuando yo estudiaba, y aunque mi mamá supiera que no me iba muy bien en una clase, no tenía las herramientas necesariamente ella para ayudarme en esa clase. O sea, era como que estudia más. Pero si yo no entiendo o algo por el estilo, ¿sabes? Ella está trabajando 10 horas al día, está en casa, apenas estaba en casa porque trabajaba en los dos trabajos un montón. No hay una herramienta real para hacerlo. Hoy en día se pueden enterar a la semana de que el nene salió mal en una clase y con inteligencia artificial en una computadora, en una laptop, hasta en un mismo teléfono, preguntarle a Gemini y a ChatGPT, mira, mi nene salió mal en un examen de este tema, crear un estudio de plan para el nene para este tema y ayudarlo aún en vivo sin tener que ellos necesariamente dominar el tema o tener el tiempo para sentarse a leer y estudiar el tema para poderse explicar a los nenes. O sea, que yo creo que esta herramienta hace 20 años o 10 años era útil, pero hoy en día es 10 veces más útil y el impacto que puede tener un padre comprometido con su hijo es mucho, mucho más alto de el que podían tener hace 10 y hasta 5 años. Y no sé si, Guillermo, tú piensas diferente a mí o si tienes algo que añadir ahí. Por supuesto, yo creo que si algo nosotros tenemos claro en la actualidad es que el conocimiento está disponible muy fácil. Hoy en día, ¿verdad? Esto suena a veces un poquito polémico cuando un educador dice, pues, tú no tienes que llegar a un edificio específico para aprender del tema que tú quieras. Tú tienes tanto, claro, si tú vas a YouTube, tú tienes que entonces empezar a considerar si tú tienes la capacidad de identificar si el canal que estás viendo de, te presenta el contenido específico al nivel que se supone que le enseñes a tu hijo o cuando quieres aprender tú por tu cuenta en un tema. Claro, cuando uno es adulto, uno ya está motivado y sabe lo que está buscando en muchas ocasiones. Pero en el caso del siglo donde vivimos, con el acceso que tenemos al Internet y a distintas plataformas, los padres pueden tener acceso no solamente a este tipo de herramientas, que muchas de ellas te permiten utilizar muchas herramientas de forma gratuita, como hasta presentarles tu cámara, señalar una foto de que este es el ejercicio que está haciendo mi hijo, este es el tema que está aprendiendo, pero también tienes herramientas como las de Khan Academy, tienes otras que son gratuitas y te permite. Incluso Khan Academy creó Khanmigo, que te permite entonces ir directamente a contenido específico, que está basado más en los Estados Unidos, pero es muy similar a lo que se enseña en ciertas materias como matemáticas, inglés, historia, química, que pueden los padres tener acceso. Claro está, aunque tengamos acceso a plataformas como esta, no todo padre conoce de Khan Academy, no todo padre conoce, y por más que creamos, pues no conoce en realidad que ChatGPT tiene la oportunidad de enseñarles a ellos o que tiene herramientas como la de Study Mode, o que tiene a forma de buscar, hacer un research para que el hijo pueda leer un artículo si está en escuela superior. Son procesos que también hacen falta para decir, estamos dando acceso a una plataforma, pero también hace falta un, un acceso a conocimiento, a educar a los padres a que este es el tipo de herramienta que pueden utilizar, que yo les puedo decir de antemano. Yo tuve la experiencia en un periodo como profesional en Puerto Rico, de también ofrecer talleres a maestros, talleres a directores, a padres. Y ese es un tema polémico porque es bien difícil poder convencer a padres que tomen esos talleres pequeños que las escuelas ofrecen, que a veces son de 2 horas, que puedan asistir padres y tomar esos adiestramientos, a veces por falta de información, de que no conocen que eso existe, que está disponible, y a veces por el simple hecho de que, aunque se informe, bien pocos padres llegan a tomar ese tipo de adiestramientos en las escuelas. Yo honestamente creo, o sea, creo que el reto principal que va a tener ahora un padre es que su hijo le va a poder porfiar todo, porque el hijo sí va a saber usar las herramientas, mientras que el padre no. Y lo mismo, ¿verdad? Al maestro y maestra. Así que
te pregunto, ¿cómo se está trabajando eso? Porque estoy seguro que los chamaquitos sí están, ¿verdad? Los estudiantes sí están aprendiendo de AI, mientras que sus padres y maestros Yo hubiese sido insoportable con 7 tú años y fuera de ChatGPT en las control, manos. tú serías Ah, fuera de control. O sea, yo no, insoportable, no te insoportable. podré ni imaginar. Pues mira, la verdad es que hay muchas iniciativas que se están llevando a cabo, por ejemplo, si utilizo Texas en general como estado, hay muchas iniciativas que se están dando que vienen de organizaciones sin fines de lucro, que son inmensas, y otras que son de comunidad, donde por el simple hecho de estos distritos ser independientes, hay una apertura un poco más a que los padres estén envueltos en lo que son los board meetings, cuando están en ¿verdad? Esa junta de las personas de la junta de directores de ese distrito que toman decisiones y muchos de ellos son padres o personas de la comunidad donde yo estoy y voy a fallarte en el nombre, pero incluso uno de los que son de los board members en Pflugerville ISD, que es donde yo resido, es un jugador de NFL. Yo no soy fanático de NFL, yo soy un poquito más de college football, pero hay uno de ellos que fue incluso campeón, yo no sé si fue con Mahomes, yo creo que él jugó un año con él, no recuerdo, pero él está en parte de ese board, es parte de la comunidad, pero el simple hecho de dar, él está allí apoyando, hay padres, y ese tipo de actividad permite que haya más tú ves la comunidad más involucrada en procesos de decisiones y que haya más discusiones en qué en realidad queremos hacer con este tipo de tecnología. Yo no creo que actualmente por lo rápido que se mueve esta tecnología, que haya un sistema educativo que te pueda decir hoy, nosotros tenemos todo ya bien estructurado, tenemos la clave para decirte cómo implementar la inteligencia artificial como herramienta, cómo utilizar, como hablamos la vez pasada, una estructura de datos. Creo que eso es algo que se está dando todavía la discusión. Hay muchos distritos que están llamando a la comunidad a participar de este tipo de reuniones para que den sus recomendaciones de cómo deberían implementarse este tipo de tecnología, pero creo que es un tipo de tecnología que es muy difícil de controlar desde la perspectiva de que el estudiante siempre va a tener acceso a ella de una forma u otra y va a llegar a la escuela con un tipo, y eso yo diría como maestro, bienvenido sea que vengan estudiantes a hacerme preguntas más complejas a la sala de clase. Sabemos que no, ¿verdad? No sabemos, por lo menos este servidor puede ser honesto, y no sé actualmente en Puerto Rico y no puedo decirte exactamente a nivel de estado qué está sucediendo en cuanto a lo que se da en la sala de clases de preguntas, pero sí podemos saber, sí sabemos que el enfoque mayor es a plagio, el enfoque mayor es a que no se trabajen con temas de bullying o que se hagan. Sí, eh, a mí me tiene mal. Y por si acaso, yo admito, y perdona que te interrumpa, doctor, yo admito que yo fui el primero en que lo primero que pensé fue en eso y no en cómo usar esta herramienta para el desarrollo profesional. O sea, yo creo que es lo natural porque uno rápido piensa en la trampa en vez de pensar en cómo esta herramienta va a lograr crear una cantidad de conocimiento absurdo. Y de hecho, esa era mi pregunta y mi mayor preocupación. Y esa es mi mayor preocupación ahora, que no la tenía hace un año cuando hablamos de esto por primera vez, o año y pico cuando hablamos de esto por primera vez. Y es que me parece que esto está creando que haya menos creatividad, porque tú le estás delegando a una herramienta que piense por ti y eso dificulta la creatividad. Pregunta, ¿cómo logramos eso? O si estoy equivocado y realmente no está afectando la creatividad, sino por el contrario está duplicando la capacidad creativa. Mientras no haya un compromiso con educar no solamente a los docentes, sino también a los líderes del sistema educativo, de cualquier sistema educativo, involucrar a padres y el mismo estudiante sobre, hey, tú siempre vas a tener acceso a esta herramienta, pero esta sería la mejor forma de utilizarla para maximizar tus competencias y que no se ignore, no se diga, no, no vamos a hablar, como en ocasiones estaba pasando al inicio, cuando empezaron a surgir todas estas herramientas, muchos distritos lo que estaban diciendo es, vamos a bloquear, nadie cuando entre a esta escuela y se conecte al Wi-Fi para tener acceso a este tipo de herramientas, y vamos a tener política diciendo, al momento no se utiliza esto en la sala de clases, eso es un total error. Yo creo que ya estamos viendo más apertura que esto no vamos a poder detenerlo, pero lo que debería suceder es más, ¿cómo utilizamos esto para entonces enseñar? Esto permite, como muchos otros han dicho ya, esto permite personalizar el proceso de aprendizaje, permite contextualizarlo, permite que el estudiante se sienta más motivado a estar aprendiendo sobre conceptos, puede permitir algo tan que a mí siempre ha sido uno de mis temas favoritos cuando hablo sobre competencias del siglo XXI, es que uno se convierta en un estudiante autodirigido, que tú no necesites de siempre estar en una sala de clases para aprender, que es algo que de una forma u otra, por la sociedad como está organizada,
nos estructura que si yo voy a aprender, yo voy a una universidad. Si yo voy a aprender, voy a una sala de clases. Cuando sabemos que los que les encanta leer saben que eso no es así. Lo que les encanta aprender por su cuenta, sabemos que no es así, pero hay una generalización que se hace que si no es en esa estructura, pues no podemos aprender si no es con un examen en cierta fecha. Y estas herramientas permitirían eso, pero necesitamos entonces de la apertura a tener más adiestramiento sobre estos temas. Como he dicho, no por criticar una marca u otra, sino no es el hecho de decir vamos a utilizar ChatGPT, Claude o cualquier herramienta que exista allá afuera que hasta permita planificación para los docentes o crear actividades. Es más bien cómo podemos utilizar esto dirigido al estudiante, dirigido al maestro, dirigido al papá y cómo podemos hacer también que los líderes entiendan cómo esto puede utilizarse para mejorar hasta las análisis que se hacen para tomar decisiones en el sistema educativo. Y yo voy a push back un poquito contra la idea bien rápido de que, porque yo creo que es donde todos vamos rápido. Vemos esta tecnología y es donde va a dejar de ser creativos porque el AI está haciendo el trabajo. Yo me acuerdo cuando yo estaba en elemental, intermedia, la high school, y había un profesor de matemáticas que era, no puedes usar calculadora porque no siempre vas a tener una calculadora en tu vida. Siento decirle a todos esos maestros que yo tengo una calculadora en mi vida todo el tiempo, ¿sabes? Como que todo el tiempo tengo una freaking calculadora en mi vida. Y yo creo que decir que las generaciones que tuvimos calculadora somos menos buenos en matemática o nos interesa menos la matemática que generaciones anteriores que no la tuvieron, está equivocado. O sea, yo creo que la persona que le gusta la matemática, con calculadora o no, ¿sabes? Ahí va a hacer matemática, ¿sabes? Va a aprenderlo. Como tú bien dices, ¿sabes? Yo entiendo que estas herramientas le permiten al estudiante ser self-guided y vamos a tener personas que nunca hubiesen estudiado, o sea, nunca hubiesen leído porque no les interesa, ¿sabes? No está en su naturaleza y hubiesen sido estudiantes average o menor de average, bajo promedio, con ChatGPT o sin ChatGPT. Y vamos a tener personas que les interesa un montón aprender y esto simplemente les brinda la habilidad de aprender más y más rápido y tener un compañero con el cual ser creativo sin depender de un maestro. Igual que la calculadora le permitía a un estudiante, ¿sabes? Hacer matemática mucho más rápido. No solamente estoy haciendo matemática, es que ahora puedo hacerlo más rápido, se puede hacer más. Y yo creo que por ahí van las herramientas de inteligencia artificial. Sí van a haber personas que se ven rezagadas, pero un montón de otras personas van a aprovecharla al máximo y van a ser 10 veces más creativos de lo que pudieron haber sido sin esta herramienta. Bueno, y con el ejemplo que acabas de mencionar de la calculadora, yo diría incluso que cuando nosotros empezamos a ver calculadoras gráficas, pues pudimos hacer ejercicios sobre funciones y temas mucho más complejos que hacerlo a papel. Se cambiaron algunas destrezas. Por ejemplo, tú veías en unos años personas que pudieron haber estudiado unas matemáticas más avanzadas en los 80, 90, que tienen mejores destrezas, pudiese ser el caso, ¿Mm? de hacer gráficos tridimensionales o cuando vamos a trabajar, ¿verdad? Si fuese el caso universitario, pues vas a trabajar con un integral doble, pues entonces puedes hacer gráficos más bonitos porque tuviste esa destreza de hacer todo eso, mientras que cuando tienes la calculadora gráfica, te puedes enfocar en otro tipo de competencias específicos porque ya la calculadora te está ayudando a hacer los gráficos que necesitas para tomar decisiones. Y sí, lo que yo creo que esto hace es que puede aumentar, si se utiliza y se implementa bien, porque eso fue en cierta manera lo que acabas de decir, si se implementa bien y se adiestra bien al profesor, al maestro que está utilizando esta herramienta, permite enfocarse en niveles de conocimiento mucho más avanzados para poder implementarlo. Lo que pasa aquí también es que, aunque ese ejemplo ha sido utilizado varias veces, el de la calculadora, en este caso tenemos un sistema que habla lenguaje natural. Aumenta la cantidad de oportunidades de aplicación en el proceso educativo y si se implementa de forma adecuada, permite el desarrollo de más competencias o permite como hay estudios que salieron de MIT que decía que entre más unos estudiantes dependían de la herramienta para escribir o dependiendo del paso que utilizaban de adopción de esta herramienta, que decían, no, le voy a pedir a ChatGPT que me escriba primero el párrafo y luego yo lo arreglo. Y si lo haces a la inversa, no, yo voy a escribir el párrafo porque yo soy el que tengo el conocimiento y puede que utilice ChatGPT para que me ayude a mejorar algunas partes para asegurarme que no tengo errores ortográficos, no tengo contradicciones en el pensamiento que estoy presentando. Esas son formas de utilizar la tecnología y esa es la parte donde al docente hay que adiestrarlo para que sepa cómo implementar eso en la sala de clases para que cuando el estudiante la utilice, sepa que esa es la forma en que le ayuda a desarrollar más conexiones neuronales, que le permite aprender y llevar a un nivel de pensamiento crítico más complejo, y no de la otra forma que lo que hace es que tú dependas de una herramienta
que a través del tiempo, entre más la utilices de esa forma donde dependes de ella, pues te va a afectar tu conocimiento. Donde yo creo que va a cambiar mucho la educación y esto de que, pues, el plagio y que se pueda hacer todo a través de ChatGPT va a hacer que va a forzar un cambio en el salón de clases. El salón de clases es para escuchar al maestro y después te manda un montón de asignaciones que tú tienes que hacer en tu tiempo libre, lo cual para mí es la cosa más absurda del mundo. Es como estar 8 horas en un sitio y después tienes que ir a tu casa a pasar 3 horas más haciendo lo que debiste haber hecho en el salón de clases. Ahora para los maestros y los educadores y el sistema poder forzar el que tú escribas el párrafo y practiques el escribir, lo vas a tener que practicar en el salón. O sea, ya no va a ser coge teoría aquí y vete afuera a hacer la práctica. Ahora la práctica se va a tener que hacer en el salón, por lo cual vas a forzar la práctica. O sea, ya los estudiantes no van a tener la opción de hacer la asignación y no simplemente no entregarla y sacar la nota. No, tienes que estar ahí. O sea, ya estás en el salón, vas a escribir 4 párrafos y un cuento corto y entonces vas a bregar con ella y para mejorarlo, ¿sabes? Y aprender dónde estaban los errores y que la inteligencia artificial te diga, mira, esto era un error, se hubiese escrito así mejor, esto era un error, se hubiese escrito así mejor, y coger un feedback automático, lo cual para mí me volaría la cabeza porque yo era uno que odiaba, o sea, detestaba hacer asignaciones. Al punto de que yo cuadraba cuánto yo tenía que sacar en exámenes, en promedio, para poder sacar lo menos posible en asignaciones. Yo ya sabía como, oye, este examen yo voy a sacar más o menos esto, estas 4 asignaciones no las tengo que hacer. O estos 3 proyectos no los tengo que hacer y como quiera saco A en la clase. Que a ese es el punto en el que detestaba tener que usar mi tiempo libre para estar haciendo asignaciones sin ningún sentido. Claro está, eso es de perspectiva del estudiante. Si lo hablas desde la Ujú, perspectiva del docente, yo puedo decir, pues antes era más complejo yo explicar por qué es tan importante que los estudiantes aprendan conceptos matemáticos abstractos. Pues yo pudiese entonces utilizar inteligencia artificial para crear visualizaciones que antes se me hacía imposible hacerlo o tomaría tanto tiempo o me requeriría de yo ser también un artista gráfico para poder hacer ese tipo de diagramas y ahora se pueden hacer en poco tiempo. Así que hay muchas perspectivas, eso es lo que quiero también decir con todo esto, hay una perspectiva del estudiante de cómo la adopta, que hay que enseñar o apoyarlo en ese proceso, y también hay una perspectiva de adiestramiento continuo que tiene que darse con los docentes y también a nivel liderazgo, porque como hablamos anteriormente, el tema de inteligencia artificial a nivel de liderazgo, más allá de ayudarte a escribir política pública más rápida u otro tema, es que te puede ayudar si tienes una buena estrategia y entiendes tu sistema, pues a generar mejor procesos de toma de decisiones como podemos ver en ocasiones, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver planes estratégicos que se presentan no solamente en el Departamento de Educación de Puerto Rico, en otras agencias o sistemas, te presentan muchos gráficos y esa es la mentalidad que se tiene a veces de que estoy cumpliendo con que estoy utilizando datos para decirte lo que voy a hacer, pero en realidad ni siquiera esos planes estratégicos te describen qué es lo que dicen esos gráficos y cómo te están llevando a un ujú. proceso de toma de decisiones clara o cómo todos estos gráficos de alguna forma no se contradicen, porque eso es algo bien interesante a veces en ese tipo de planes estratégicos, y cómo estos podemos asegurar que hay un proceso de no duplicación de datos y que cuando unimos todos estos datos me está dando en realidad una historia para tomar una decisión y que no sea que yo tengo ya una decisión tomada y te estoy poniendo datos para decir fue basado en esto. Yo creo que vinimos a hablar del portal de los padres. Guillermo, ¿nos puedes explicar qué es el portal, qué funciona, qué no funciona desde donde tú ves? ¿Sabes qué? ¿Cuántos pasos adelante es esto en el sistema de educación de Puerto Rico? Pues mira, el sistema que se presentó hace unos días para que los padres tengan acceso, para mí es una excelente, es una excelente noticia. Para tener más comunicación con los padres es sumamente importante. La herramienta PowerSchool es una de muchas herramientas que se venden a nivel de los Estados Unidos como el sistema de información estudiantil, específicamente PowerSchool, que por cierto, el año pasado tuvo un problema de cybersecurity bastante serio en toda la nación. Pero que eso es algo, y no lo digo porque es que sea en cierta manera, aparte un competidor con una de las herramientas que este servidor trabaja en Texas, pero nosotros la conocemos porque ofrecemos servicios del mismo tipo a los distritos. Cuando tú haces la compra del sistema de información estudiantil, donde tiene la información del estudiante, esto viene con ese portal del padre, donde le permite tener acceso a asistencia, a notas o a distintas, dependiendo de lo que cada sistema ofrece, existen herramientas como PowerSchool, que es la que tiene Puerto Rico. Todo que eso que se llama, que le dicen Power Day y todo es porque es la herramienta es PowerSchool, y le están poniendo Departamento de Educación, pero en realidad la herramienta es PowerSchool. Existen herramientas como es Infinite Campus, existe Skyward. Nosotros, la organización donde yo trabajo, tenemos una que es la del Estado, que se llama Sender, entre muchas otras, y todas son plataformas muy buenas
son sistemas de información estudiantil, que fue sumamente importante que eso se hiciera un cambio, porque el sistema tenía un sistema de formación estudiantil que era muy ya arcaico, que no tenía soporte técnico. Y con ese cambio que se hizo, pues se tiene acceso ahora a este portal, que no es que sea necesariamente, ¿verdad? Yo no estoy diciendo esto por crítica, pero no es necesariamente que es gratuito, es que es parte del sistema de información estudiantil que se paga y no es económico necesariamente. Sí, yo vi como que, a ningún costo adicional, y yo, pero es que por algún lado lo estamos pagando, o sea, nada de esta vida es gratis. Es parte, Aunque sea open source, alguien está pagando para que lo implemente, porque lo sí. open source ese es el Y no, truco. es open source, pero es parte del sistema de formación estudiantil, que es donde contiene los datos. Y lo que se está haciendo es que el sistema acá, donde tengo toda la información estudiantil, le estoy abriendo un portal para que el papá tenga acceso a información que ya está en este portal, que eso es solamente una interfase, creas un usuario con la seguridad que necesita para que entonces él tenga acceso a cierta información que el director o el sistema permita, que en este caso el sistema por ser unitario, pues a nivel central se toma la decisión de que tenga acceso a este tipo de información. Esto permite, claro está, tener acceso más real. Lo real va a depender de cada cierto tiempo que se actualicen los datos en el CIE, en el Sistema de Información Estudiantil, ¿verdad? Yo le sigo llamando así, aunque yo sé que así le conocen en Puerto Ujú. Rico, el sistema viejo, pero es un sistema de información estudiantil. Y si el maestro no actualiza los datos o espera hasta la fecha de las 10, 20 semanas, pues el papá tampoco va a tener acceso a él. El papá va a tener que acceder a ese portal que el director, entiendo que como está establecido en Puerto Rico, va a ser que el director va a poderle dar acceso a la misma. Eso es importante porque también tenemos que asegurarnos que tú no tengas información a lo que es PII, que es información privilegiada, que es identificable del estudiante. O sea que el padre va a poder acceder a esta información y es sumamente importante. Yo no tendría ninguna crítica a que eso esté. Yo creo que eso es un paso que el departamento necesitaba tener hace más de 10 años. Debería haberlo logrado, pero sabemos que hay distintas prioridades que puede que el sistema haya tenido en ciertos momentos y nosotros hemos en Puerto Rico pasado por huracanes, por terremotos, entre otras cosas, pero qué bueno que se está dando el paso. Esto no es necesariamente un sistema que mantiene comunicación continua con el papá de tu nene tiene esta tarea hoy, tu nene tiene que desarrollar esto, tu nene tiene problemas, es más bien de acceso a información de datos. Hay otras herramientas que son las que han implementado, incluso se implementan también aquí en Estados Unidos y en Texas específicamente, que le permiten tener comunicación específica con el padre, donde se dice, para mañana yo necesito que ustedes me entreguen estas asignaciones como padre. Y claro, esto se tiende a dar más a nivel elemental, pero existen otras herramientas que permiten comunicación continua. Lo importante de esto es, como muy bien has dicho, también educar a los padres, porque solamente decir tenemos la plataforma, hacer el anuncio es sumamente importante, pero hay que entonces también orientar un poco más a los padres a hacer videos cortos para decir, esta es la forma en que accedes, esta es la forma en que se utiliza, y que tampoco esto se convierta en la justificación para tener otro tipo de relación con nuestros hijos, de verdad, que sea negativa, sino más bien de estar apoyándolos en todo momento. Te pregunto, ¿verdad? Y no sé si es la herramienta lo incluye, pero la herramienta incluye algún tipo de, por ejemplo, y perdóname que te haga esto, pero Gemini tiene un, ¿verdad? Y no es para darle promoción en específico, pero tiene una herramienta parecida a Notebook, donde tú lo que has puesto ahí, de ahí es que sale la información y no alucina, ¿verdad? No se va a inventarse información otra cosa. Esta herramienta incluye el que la clase, por ejemplo, tenga notas y te sepa decir la información, que el padre pueda buscar así un search dentro de la plataforma y saber de qué trata la clase y que no se vaya a inventar datos, por ejemplo. No necesariamente. Este tipo de información es, por ejemplo, el sistema de información estudiantil lo que permite es que tú tengas como maestro acceso a tu clase, tú tienes tus estudiantes, tú vas a empezar a definir los criterios de evaluación que tienes, tú puedes tener la asistencia, tú puedes tomar asistencia, tú puedes definir los criterios de evaluación y tú vas a subir las notas que ellos van teniendo. Se supone, en una buena práctica, es que se defina bien claramente el título de la actividad, qué indicador, qué destreza se está desarrollando en esa actividad, para que entonces el papá cuando entre a ver una nota, no solamente vea, tuviste un 10, tuviste un 8, tuviste un 100, tuviste una A, es que cuando diga, tuviste una A en este tema específico, en esta destreza, y entonces ahí yo pudiese tener acceso como papá, a pues ya que saliste un poquito mal en esta destreza, vamos a ir a buscar videos. Eso es lo que permite este tipo de Ujú. herramienta. No necesariamente permite un sistema inteligente a identificar contenido.
Y no hay forma de conectarlo a ChatGPT, por ejemplo, o a algún otro para que tú puedas entrar y hacer eso, parecido a lo que ocurre con la herramienta actual, donde tú le pones a ChatGPT básicamente a todo o cualquiera otra. Existen maneras de, por ejemplo, PowerSchool sí tiene lo que se conoce como una API, que pudiesen crearse plataformas para que con el acceso a este tipo de información, y eso está muy relacionado a lo que hablamos la vez pasada, donde si como PowerSchool sigue, al menos es compliant con los Ed5 standards, que entonces si tienen una estructura de datos que permitiría extraer los datos del sistema de información estudiantil, colocarlos en una base de datos en la nube para crear una plataforma que permita hacer algo así. Lo que digo es que sí permite el acceso a una plataforma que no es económica porque es buena y permite el desarrollo de otras plataformas que permitan hacer esto. Pero eso requiere, como había mencionado anteriormente, esto es parte de esa iniciativa de estrategias de datos. PowerSchool, dentro del perfil o desde la plataforma del maestro o del administrador, permitiría desarrollar o crear dashboards de la información que está ahí. Ojo, eso fue algo que incluso, yo tengo que decirlo de forma transparente, se entendió en algún momento que sustituía herramientas como la del perfil del estudiante que habíamos desarrollado hace unos años atrás, lo que no es real. Lo que esto permite es que la información que yo estoy depositando en el sistema de información estudiantil, que si tiene datos sociodemográficos y académicos, yo puedo hacer dashboards, pero eso no te permite necesariamente tener esa perspectiva que tú acabas de decir de tengo una visión holística de estudiantes, sé los intereses que se tienen. Sí permitiría desarrollar herramientas para recopilar otro tipo de información, pero requeriría de estrategia, desarrollo ¿verdad? Ya sea una política pública o desarrollar una iniciativa para llevar a cabo eso. Guillermo, si yo soy un maestro en Puerto Rico hoy, de intermedia en Carolina, yo estoy bien motivado porque esto lo están implementando y va a ayudarme a dar clases y a que los papás estén más engaged con sus estudiantes, o estoy bien preocupado porque me acaban de dar una tarea más que hacer con un salón de clase que sigue igual de grande y sin ningún recurso más. O sea, porque tú me acabas de decir que ahora tengo que, además de hacer el examen o el quiz o la asignación y ponerle nota en un tiempo razonable para ponerlo en el sistema y que sea útil para el padre, porque si espero 20 días o 30 días para hacerlo, pues perdió utilidad. También tengo que poner una descripción real y útil a esa asignación y ponerlo todo en el sistema. O sea, me acabas de añadir un montón de trabajo y con el mismo salario y con pocos recursos. Yo te diría que no, porque eso ha estado como parte de la política del departamento por muchos años. Que se cumpla en todas las escuelas con todos los maestros, mira, pues ya eso es un caso como en cualquier profesión, que tú puedes tener una política establecida, pero el profesional es el que cumple con ella o no. Es un tema de cultura, ya sea desde la escuela hasta a nivel central. Pero si hay política, ya estaba con el sistema anterior, donde se suponía que tú establecieras tus criterios de evaluación y tú entraras tus notas y que tienes una fecha límite para que el papá pueda verla cada 10, 20, 30 semanas, pero en este caso la situación o la mejoría es que no hay que esperar. Y yo sé que muchos dicen, esto afecta la visita de padres a la escuela, pero sabiendo el ajetreo que vivimos en esta sociedad del siglo XXI, esto lo que permite es que ahora yo no tengo que esperar a las 10 semanas para entrar a mi celular y decir, no, fíjate, mi nene ahora mismo está teniendo problemas, no asistió a una clase. Ojo, eso es si la asistencia se toma por salón de clases, porque también esa es otro tema de cultura de cómo se recopila el dato. Si yo solamente tomo asistencia en en la primera clase, yo no tengo forma de medir si estuvo en todas las clases el estudiante, ¿verdad? Cuando estamos hablando de escuela secundaria. Pero lo que te quiero contestar, ¿verdad? Sé que estoy hablando mucha No, información al mismo tiempo, es que no añade necesariamente trabajo, sí puede presionar un poco más a que esa política que ya estaba, puede que tengas padres que te van a estar preguntando, es que yo no veo que estés actualizando los datos, entonces no tengo acceso. y me mencionas que tiene APIs la plataforma, una organización como Abre podría pedirle acceso a API a educación, protegiendo todo el PII de los estudiantes, pero simplemente para hacer análisis de, mira, cuáles son las escuelas que más rápido actualizan las notas, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo se tardan en promedio en actualizar las cosas y cuántas veces se están cogiendo asistencia para poderle dar transparencia al sistema y decirle al mundo, añadirlo a cosas como la evaluación que Abre hace todos los años de las escuelas? Estas escuelas son más transparentes con su información, cogen asistencia más constantemente, cosas como esas.
Correcto, es posible hacerse. Sí, bien importante tomar en cuenta que no necesariamente todas las escuelas en Puerto Rico, y eso es un tema que yo siempre he tenido he discutido con distintos profesionales, es que lo que para ti como maestro, digamos que tú y yo somos maestros de historia o de economía o de matemáticas, aunque nosotros estemos siguiendo la misma política pública de evaluación, la política de evaluación te puede que te diga, tú tienes que hacer tantos exámenes, tantos quizzes, pero no necesariamente tú y yo estamos haciendo el mismo quiz, aunque Ujú. estemos haciendo la misma clase. O sea, que quiere decir que yo no puedo estandarizar que la A que le diste al estudiante es la misma A que yo le estoy dando al mío. Por eso estamos haciendo, por eso las pruebas estandarizadas tienen que existir. Y Claro, por claro. menos que le gusten a la gente. Pero sí es cierto que se pudiese establecer con API ese tipo de conexión y que entonces organizaciones como ahora tendrían acceso directo a la misma. Pero tendría que ser, claro está, con una buena estructura para que se sepa en qué momento tiene que estar la información disponible para hacer la extracción. O sabemos que esa extracción no es manual, que sería más rápida, pero tenía que estar bien establecida el acuerdo. Yo por lo menos quisiera, para básicamente plantearte lo que veo, y perdóname que no tenga muchas esperanzas de que esto vaya a cambiar, es que yo veo bien poca motivación. O sea, yo siento que estamos en una sociedad bien poco motivada. A mí me motivaba mucho aprender cosas. O sea, yo todavía al día de hoy lo que a mí más me llama la atención y la razón por la cual hago este podcast y hago tantos otros para aprender de cosas. Sin embargo, estamos viendo una generación nueva que hemos visto, y esto lo digo por pues, estudios que se han hecho sobre recursos humanos y demás, que quizás la pandemia provocó que haya menos interés por alguna razón, por ejemplo, en ser jefe, en ser gerente, en ser supervisor. Tenemos el mayor capital jamás creado que va a ser transferido a una nueva generación, pero esa nueva generación no necesariamente está deseosa de yo quiero ser el jefe, yo quiero montar el negocio, yo quiero montar estructura. Y cuando te escucho y veo lo motivado que tú estás por el tema educativo, quisiera saber cómo yo le inyecto eso a un estudiante, padre y maestro para que vean que de verdad el nivel de conocimiento que hay disponible y el nivel de aprendizaje que hay disponible y de creatividad debería ser un factor motivante. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo yo inyecto eso con estas plataformas? Mira, no necesariamente sería hay muchos elementos, ¿verdad?, que tendríamos que tomar en cuenta para poder crear una cultura, que es lo que estamos hablando, una cultura académica en un país. Uno, yo siempre lo he mencionado y sé que a veces suena un poquito fuerte, yo lo digo con todo el propósito de presentar ideas para mejorar nuestro sistema educativo. Es que tenemos un énfasis, y eso no solamente es en Puerto Rico. Uno va a veces, se va a los Estados Unidos y uno piensa que va a haber algo un poquito distinto y a veces ve el mismo problema de querer cumplir con procesos a nivel federal, y que estamos desarrollando política pública, estamos desarrollando un plan estratégico o estamos desarrollando documentación por el simple hecho de cumplir con un requerimiento de que el pueblo lo está esperando o por algún tema político o por algún tema como dije, de tener fondos a nivel federal, pues lo tenemos que hacer. La mayoría de las iniciativas que nosotros necesitamos hacer para lograr algo como eso, Jay, necesita de ese esfuerzo adicional donde un líder dice, esto nadie me lo está pidiendo, pero yo necesito hacerlo. Un ejemplo, se demostró que era bueno en el tema del perfil del estudiante y hay muchas compañías que no les voy a hablar solamente de iniciativas como las que yo estoy haciendo, que toman en cuenta estos puntos que les estoy mencionando con proyectos que estamos desarrollando de inteligencia artificial. Hay otras compañías como Panorama Education, su énfasis y lo hizo también Khan Academy, por eso fue tan exitoso, es cómo yo logro conocer los intereses de los estudiantes, qué los motiva. Muchas de estas herramientas que tristemente a veces no salen, muchas de ellas del sistema educativo, hay muchas otras iniciativas que han surgido de sistemas educativos de muchos países o de estados y ciudades, es que hay alguien que se pregunta, ¿cómo yo logro que estos muchachos se motiven a estar en la escuela? Un ejemplo claro, un proyecto que nosotros trabajamos cuando estuve trabajando por una compañía en Puerto Rico, eh, fue en el 2013-2014, fue en Vieques. Nosotros vimos un problema que había de conducta de un grado en específico. Nadie nos estaba pidiendo hacer esto específicamente, pero sí involucramos a la comunidad y le dijimos a los estudiantes que era posible. En aquel caso todavía no había salido la película de este muchacho, que se me olvidó ahora mismo el título, pero era que él en África pudo producir energía eólica sin tener un montón de materiales
sofisticado, pero solamente con estudiar porque tenía el interés de hacerlo. Nosotros teniendo a Vieques, una isla tan pequeña que tiene viento constante, decíamos, pues si nosotros pudiésemos, si lo pudo hacer allá, ¿por qué no podemos hacer proyectos como este? Hizo falta de que maestros tuviesen el interés de decir, vamos a desarrollar algo más allá de lo que me están pidiendo como política, o sea, que es un compromiso más de la sociedad, decir, esto puede servir si yo busco utilizar estrategias que le podemos poner el nombre de aprendizaje basado en proyectos u otras, pero la idea es cómo yo involucro a la comunidad para que si hay alguien en la comunidad que sabe cómo hacer este tipo de tecnología, venga a la sala de clases y le enseñe a los estudiantes, esto es posible y usted no tiene que llegar a ser un ingeniero para producir energías. En ese proyecto, que antes que no eran los mejores académicamente, empezaron a dejar de asentarse y empezaron a ellos mismos desarrollar con productos que eran que lo buscaron en vertederos con apoyos de la comunidad, bien hecho el proceso, y ellos crearon todos sus generadores eólicos. Lo único que se compró en aquel momento fueron baterías para recargar esos sistemas, y ellos pudieron crear generadores eólicos y aprendiendo en el proceso que si tú dejas un molido de eso, ¿verdad? Sin tener una pieza que permita seguir la dirección del viento para la recopilación ¿verdad? de energía, pero esos muchachitos pudieron desarrollar un proyecto donde podían encender al menos un televisor, al menos una pieza de su programa, ¿verdad? Que tenía un programa CT, ¿verdad? En la escuela. Eso lo que requirió fue de un desarrollo de cultura desde la base, desde la escuela, para poder decir, necesito tener la comunidad, necesito tener, como mencionamos la otra vez, un compromiso con que esto es importante para nuestra... Y yo creo que con también saber de historia y ver lo que está pasando alrededor del mundo, uno puede ver que de no tener un país bien educado, no solamente sucede que no tengamos las personas que tengan ese trabajo cool que queremos tener en el futuro, sino que empieza a haber más violencia, empieza a haber más deterioro a nivel de salud, a nivel de, porque no consumimos lo que debemos consumir, empezamos a no tener claro nuestras posturas, nuestros principios con los que nuestra conducta se ve reflejada en acciones en la comunidad. Así que yo sé que estoy hablando medio filosóficamente porque ese es mi estilo, pero tener ese compromiso para ir más allá de lo que nos están pidiendo es algo que no está escrito. Yo creo que necesariamente puedan haber libros donde te dicen hace falta que te muevas más allá de lo que te están pidiendo, pero es eso, es tener ese compromiso, de decir, tengo que moverme más allá de lo que es cumplimiento con un sistema federal o con lo que me está pidiendo a nivel el secretario, lo que me está pidiendo el jefe. Por si acaso, Y yo, y yo, yo tampoco me sé el nombre pero creo que es The Boy Who Harnessed the Wind. Ok. Es el No me mismo sé el nombre. nombre pero una historia del verídica, chamaco, ¿no? Que de hecho no es un documental, es una película real. te iba a decir, yo sí estoy bien pompeado con esto, mano. Porque aunque en términos absolutos es una plataforma que debería existir hace probablemente 15 años, porque la tecnología no es nada de complicada para hacer esto. Con que esto exista y un papá pueda coger que su nene está uno en Puerto Rico, que su nene empezó a cortar clases en grado 10 y lo coja a tiempo, cambiamos la vida de un chamaco, mano. Y el país se cambia uno a la vez. O sea, el país no hay magic pills, no hay, o sea, esto no va a ser mágico, esto no vamos a cambiarlo y arreglarlo de cantazo en nada. O sea, llevamos años, décadas, fallando la educación de nuestros niños. Y esto es un paso hacia adelante y con que arreglemos un niño, ¿sabes? Estamos caminando hacia adelante. Con que un papá se dé cuenta que su nene se retrasó en matemáticas a tiempo, ¿sabes? A 3 semanas de que pasara, al mes de que pasara y no tuviera que esperar 2 semestres para darse cuenta. Eso es un win. O sea, yo creo que esos wins pequeños valen la pena. Y tú mencionaste que hay estudios saliendo de que los Gen Z y que, ¿sabes? Que su aptitud y qué sé yo. Yo no estoy diciendo que los estudios estén mal. Yo estoy diciendo que cuando miras para atrás en la historia, esto pasa y pasa y pasa constantemente, ¿sabes? Yo estaba escuchando hoy un podcast, curiosamente, que estaba entrevistando a Tony Robbins, que no es la persona favorita de nadie, ¿sabes? Tampoco es mi persona favorita, tiene 10,000 problemas, pero trajo una perspectiva sobre ese mismo tema bien interesante. Él dice, mira, cuando tú vas para atrás en la historia, por ejemplo, si tú llegas a las personas que nacieron en el 1910, esas personas cuando cumplen 15 años están viviendo una época que la época más brutal del mundo. O sea, acabas de pasar la Primera Guerra Mundial, entraste a los Roaring Twenties, cuando tú cumples 15, 16, 17 años, el mundo es perfecto. Hay chavos en todos lados, se están haciendo fortunas, no hay que trabajar, lo que hay es que especular. Se parece bastante ahora, con la gente haciendo chavos en cripto y en YouTube. Y pues no hay, ¿sabes? Crea una generación que es bien débil, ¿sabes? Bien, ¿sabes? Que no tiene deseo de trabajar, no tiene deseo de echar, ¿sabes? Lo quiere todo dado. Le das para adelante,
25 años, y nosotros llamamos a esa generación la generación más fuerte y más exitosa de todos los Estados Unidos. Porque esa misma generación, de momento se encontró con la las, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, y tener que vivir, ¿sabes?, todos los 40 y los 50, y esa generación fue la que le di ¿sabes?, la que cambió el futuro de los Estados Unidos y que lo echó para adelante. Por lo cual, la gente que estamos mirando hoy diciendo: "Ah, no tienen ningún tipo de drive, ni nada que los motive". No, o sea, we could be misjudging them. Esa generación después decía que los baby boomers eran todos unos echados para atrás, que lo que querían era y usar droga. No nos damos cuenta que cada generación madura en un ritmo diferente de acuerdo a las realidades que está viviendo en ese momento, y que simplemente, ¿sabes?, en su tiempo llegará. Sí, mi posición, puedo estar de acuerdo contigo en parte. Mi única preocupación es que el nivel de rapidez de disruption que está, de confrontación con un nuevo orden mundial, un nuevo mundo, tan rápido. O sea, yo no sé, o sea, hace, Es rápido para nosotros hoy, Jay, ¿sabes? Porque para la persona que estaba viviendo cuando se crearon los ferrocarriles, estaban viendo el cambio más rápido que se había visto en la historia de los humanos. sí, sí, Bueno, pero Nosotros estamos viendo el cambio más rápido que se ha visto en la historia de los humanos hasta hoy. No, En pero 10 también años, algo importante mencionar, como puedo estar también de acuerdo con ambas muchas cosas, pero sí también se han presentado muchos estudios que el, la razón de cambio a nivel social y de tecnología que se daba antes, por ejemplo, desde los años 1900 tenemos que esperar 20 años para poder ver un cambio específico en la sociedad, ahora se da en una semana, con este tipo de modelos que estamos viendo y cada vez vemos un robot que hace algo distinto, más humano. Entonces, eso, hay ciertos procesos cognitivos y de cambios sociales que el ser humano no está apto para o no está sí, hecho emocionalmente, emocionalmente. seguro. Y estamos viendo también, esto es bien importante, yo creo que afecta mucho a los jóvenes que están en la universidad, que sí tienen acceso a este tipo de información. A un Sam Altman de OpenAI, a Elon Musk, tenemos a muchos profesionales grandes dándonos ideas puede ser por el hype de todo este tipo de tecnología, algunos diciendo no hace falta estudiar coding cuando eso, en mi opinión, sigue siendo un disparate, pero sí tiene unos efectos de que hay unos entry level que pueden estar afectándose, algunos trabajos, pero tenemos algunos profesionales que también están vendiendo unas ideas, incluso cuando se quieren vender cursos actualmente en las redes, hasta en Puerto Rico, donde te dice, ya esto no es importante, entonces empiezan a haber cambios tan rápidos que dices, pero ¿cómo estas personas leyeron algún artículo conocen algo de Casa Blanca que nadie más sabe, que ellos están diciendo ya lo que va a pasar en el futuro? Pues estamos viviendo en un momento de mucha desinformación que hace falta cuidar ese desarrollo de pensamiento crítico para no caer en ese tipo de... Pero doctor, yo creo que también la única constante en la vida es cambio. O sea, puede ser que eso mañana cambie dramáticamente, porque, por ejemplo, hace un año yo pensaba que Google iba a desaparecer porque ChatGPT se lo iba a comer. Entonces que Gemini se está comiendo a ChatGPT, o sea, y es al revés. So, no le está comiendo MarketShare, no, o sea, no literalmente comiéndoselo. Sigue siendo el más grande ChatGPT. Pero o sea, yo pensaba que Apple iba a ser la empresa que Microsoft iba a ser, ¿verdad? Un software, porque el hardware iba a ser todo de Apple. Y entonces que Apple ahora está diciéndole, Google, ayúdame, rescátame, porque no puedo, o sea, no logro que Siri funcione. Yo pensaba que Apple se iba a quedar con los carros, porque el carro de Apple iba a ser mejor que una Urus y mejor que una Cybertruck, porque yo iba a poder bajarme del vehículo y el celular iba a ser o sea, lo conectaba, entraba el carro y ya el carro estaba totalmente interconectado con el celular. Resulta ser que eso lo logró Lucid, o perdón, lo logró sí, Lucid y BYD, o ¿cómo se llama? BYD. En China no lo logró ninguna empresa de Estados Unidos. So, Huawei está logrando eso. De nuevo, estamos viendo cosas que uno pronosticaba hace un año, que hoy son cosas que no pasaron, sino que pasó todo lo contrario. Así que, y hace 5 años, hace 3 años. Así que, de nuevo, mi punto con esto es, realmente pudiéramos, Galo puede tener razón, o sea, podemos estar viendo una generación que de repente tenga un discovery que cambie dramáticamente. Sí creo que emocionalmente no estamos listos para un nivel de cambio tan dramático en semanas. Y emocionalmente el ser humano no está ready para esto. Esa es mi opinión. Lo que sí yo les puedo decir, de acuerdo a estos cambios que se están dando en el sistema en Puerto Rico, es que nosotros vemos cada año un cambio en matrícula que es fuerte.
que está disminuyendo. Por ejemplo, el año pasado se hablaba de 236.000 estudiantes aproximadamente en el sistema. Este semestre se habló hace unos pocos días que son 230.000. Y este tipo de sistemas pudiese permitir que el padre entonces siga, porque no todos esos estudiantes fueron que emigraron, no todos esos estudiantes que se fueron a la escuela privada, porque sabemos que las escuelas privadas están cerrando en muchas de ellas. Así que poder darle un poquito más de seguimiento de parte de los padres y que el sistema pueda tomar, volvemos al tema de una estrategia de datos para identificar realmente, no solamente dar números por decir estamos disminuyendo, o no todo se trata tampoco de que están naciendo menos niños, hay muchas otras variables que tenemos que identificarle, saber exactamente qué está sucediendo, y estos sistemas nos permiten, por lo menos a la comunidad y a los padres, estar más involucrados en apoyar el sistema educativo y no depender de que ellos sean solamente los que tomen las decisiones. Sabemos que el sistema educativo, como empezó, ¿verdad?, este podcast, no es, el sistema educativo no es el factor ni el más grande, ni es el único responsable para el éxito académico o social ni emocional de tus hijos, que son los padres, es la comunidad, y todas esas variables tienen que estar involucradas en el proceso. Pero quería dar ese dato de la matrícula, porque yo cuando fui subsecretario, la matrícula era aproximadamente 275.000 estudiantes, estamos hablando del 2021, y hoy estamos hablando de 230.000. Y entonces yo sé que hay unos factores bien grandes de migración, hay unos movimientos en la sociedad, pero no todo es eso. Hay también muchos de sectores escolares y pudiésemos tomar mejores decisiones, no solamente en el sistema educativo, sino también como padres para apoyar este proceso y que no sea tan grande, tan elevado eso. Bueno, yo quería cerrar con lo siguiente. No hace falta más estudiantes insoportables, así como Edgardo. Más estudiantes que tengan esa curiosidad y que utilicen estas herramientas precisamente para llenar de conocimiento el aula. Así que más estudiantes insoportables, lo necesitamos. Gracias, profesor. Gracias. Que Muchas pasen Guillermo, gracias. Guillermo López.